Muy bien, seguimos haciendo versión original. Está con nosotros el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesati. Pedro, gracias por venir. Gracias, un gusto estar aquí. Bueno, este es un año en el cual, digamos, las cuestiones electorales están a la orden del día. Río Negro va a tener su ciclo electoral el próximo 7 de abril, pero esto, cuando se es gobierno, hay que amalgamar campaña electoral y gobernabilidad al mismo tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es natural que en la democracia suceda lo que va a suceder este año y debemos celebrar que esto suceda, ¿no? La posibilidad de que la comunidad establezca a partir de su voluntad quién va a gobernar los próximos 4 años en la provincia. Entonces hay que tomar estos momentos como justamente, ¿no?, como lo más importante de la democracia, el momento en el que el pueblo hace el balance respecto al gobierno que está gobernando, si debe continuar o no, o si debe haber un cambio. Y en definitiva, eso es lo que sucede en cada elección. Se plebiscita el gobierno que está en funciones, se plebiscita la oposición y se elige quién está en mejores condiciones de gobernar. Si quienes lo vienen haciendo o quienes pretenden hacerlo. Y un poco eso es lo que va a suceder, por supuesto, el 7 de abril. Se va a elegir entre el gobierno que lidera Alberto Beretinec, la continuidad de este gobierno de que yo soy vicegobernador, o el cambio por la oposición expresada por el Frente para la Victoria o por Cambiemos. Así que nosotros estamos seguros de que lo hecho durante estos últimos 7 años muestra una provincia distinta, una provincia que está mejor y no tengo duda además de que este gobierno es el mejor gobierno que tuvo Río Negro en los últimos 30, 40 años. Y eso sin duda va a tener su ponderación al momento de las elecciones del 7 de abril. Cuando ustedes plantean de este gobierno que va a quedar enmarcado como un gobierno que ha hecho cosas, ¿el Plan Castelos es un ejemplo de esa situación? El Plan Castelos es una de las tantas cosas que se pueden marcar, pero hay muchísimos logros. Por ejemplo, lo que pasa es que bueno, se van naturalizando esos logros, pero cuando nosotros entramos al gobierno, por ejemplo, el empleo público, que es tan puntual y es un tema de tanto interés para Viedma, ¿no? El empleo público ¿qué presentaba? Primero, los trabajadores estatales no cobraban una zona desfavorable, que eso representa un 40% sobre el sueldo de cualquier trabajador. Habían perdido el aumento automático de categoría. El personal de salud pública no cobraba la bonificación por antigüedad. Los aguinaldos se pagaban de vez en cuando y como se podía y en cuotas. Los sueldos se pagaban con cronogramas larguísimos, a veces que pasaban de un mes al otro. Bueno, nosotros regularizamos toda esa situación desde hace tiempo que hemos podido restaurar derechos que los trabajadores habían perdido y eso para nosotros es muy importante. Ayer mismo, por ejemplo, hicimos aquí en Viedma una entrega de más equipos para vialidad provincial. Cuando nosotros entramos existía Viarse, era una empresa del Estado que había reemplazado la histórica Dirección Provincial de Vialidad que se había creado en los primeros momentos del gobierno del doctor Castelos. Una de las primeras decisiones que tomamos en abril del año 2012 fue justamente dejar sin efecto a aquella empresa, Viarse, para volver a la vieja vialidad de Río Negro, que nos ha permitido tener lo que hoy tenemos, un organismo vial que es ejemplo en relación con otros organismos viales de otras provincias. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, por el equipo que tiene. Nosotros hemos reequipado íntegramente a vialidad provincial. En 2012, cuando todavía existía Viarse, el organismo vial tenía alrededor de 15 motoniveladoras en condiciones de funcionar, y todas viejas. Hoy tiene 47 motoniveladoras, todas nuevas, compradas con fondos fundamentalmente que ingresaron a la provincia con la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Pero no solamente eso, Vialidad está construyendo caminos, como la Ruta Provincial 2, por ejemplo, la ruta del turismo y la producción que vincula el Alto Valle con el puerto de San Antonio, que es una obra importante del Plan Castelos. Y ayer, como decía, bueno,
incorporamos nuevos equipos, entre otras cosas, por ejemplo, compramos un camión para poder señalizar las rutas, porque Vialidad no tenía un camión para pintar las rutas. Y Río Negro tiene alrededor de 700 kilómetros de caminos pavimentados y unos 10.000 kilómetros de caminos de ripio, ¿no? Es eso lo que Vialidad tiene que mantener. Hemos incorporado nuevo personal técnico, más ingenieros jóvenes que no teníamos. Era un organismo que se le ha quedado sin lo más importante, que son los ingenieros. No puede existir un organismo vial si usted no tiene ingenieros. Así que bueno, el fortalecimiento de esas instituciones es elocuente, como con la policía. Nosotros cuando entramos había más o menos 6.000 empleados policiales en actividad, 6.000 y pico. Hoy tenemos 9.000. Eso nos permite tener una mejor seguridad pública. Pero no solamente eso, sino que pudimos reequipar la policía con más móviles, con más equipos para el personal, mejor adiestramiento, equipos que se incorporaron para la investigación criminal, como todo lo que se incorporó en el área de criminalística, con equipamiento de ultísima generación, que nos pone a la par de lo que puede llegar a tener la Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina, en lo que en materia de criminalística podemos hablar. El equipamiento que hicimos en los hospitales públicos. No solamente hay que hablar del tomógrafo en Viedma, ¿no? Tomógrafos en los hospitales cabeceras, en todos ellos. La digitalización de todos los diagnósticos por imagen. Pero también ahora hemos comprado, y creo que para mayo, junio, ya lo tendremos en funcionamiento, el resonador para la ciudad de Viedma, un resonador de última generación. Pedro, vos puntualizabas recién la cuestión salarial, el cumplimiento del aguinaldo. Se habló también de esta posibilidad del pase a planta permanente. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa si ustedes no son gobierno después del 7 de abril, si pierden las elecciones? ¿El empleo público logrará ese tan ansiado pase a planta permanente de igual forma? Nosotros dimos estabilidad a los empleados públicos siempre y lo continuaremos haciendo. En los primeros días de marzo el gobernador va a enviar a la legislatura la ley para estabilizar la situación de revista del personal contratado en el orden de unos 3.000 empleados en toda la provincia. Así que, por supuesto que nosotros vamos a continuar garantizando la estabilidad del empleo público, mientras nosotros seamos los responsables de la administración de la provincia. Y hablando ya de la campaña y el porqué de Alberto Berretinec nuevamente candidato, desde sectores de la oposición plantean que en realidad es candidato porque no generó un recambio, cuando en realidad también se presuponía en algún momento que vos eras un candidato lógico. Es el mejor candidato que tiene Juntos para poder garantizar la continuidad de un proyecto de transformación como el que pusimos en marcha, y es una decisión íntimamente nuestra, de quienes somos parte de Juntos. Los partidos tienen la libertad de elegir a quien quieran para ser sus candidatos. Para nosotros Alberto es quien mejor resume las ideas que Juntos ha llevado a la práctica en la acción de gobierno, y estamos convencidos que no solamente lo pensamos nosotros así, sino que la mayoría del pueblo de la provincia. Así que el 7 de abril seguramente eso lo vamos a poder confirmar cuando la gente vote. No es solamente el voto a una persona, sino a lo que esa persona representa en un proceso que ha sido muy positivo para la provincia, porque no hay duda que esta provincia está mejor que hace 7 años atrás, que es una provincia que tiene un horizonte de futuro, de progreso, y que todo eso es posible a partir de lo que ese liderazgo resume en la figura del gobernador Alberto Berretinec. Una de las cuestiones que se le pondera a Berretinec, o a Juntos Somos Río Negro en todo caso, a través del gobierno que están ejecutando, que ha dado varias vueltas a la provincia desde el más pequeño paraje a la ciudad más importante. Bueno, sí, por supuesto, es una acción concreta de presencia del gobierno provincial, desde el gobernador a todos los colaboradores suyos, incluyéndome a mí también, por supuesto, que tiene que ver con una concepción de la provincia donde no solamente es importante estar en las grandes ciudades, sino también en los pequeños parajes, en los lugares menos poblados, en aquellos sitios donde nunca antes hubo un funcionario. Me ha pasado a mí, como vicegobernador, de estar en algún lugar y que me digan, es la primera vez que pisa este lugar un vicegobernador de la provincia. Eso para mí es de mucho valor, porque significa que todavía esta provincia está necesitando cuestiones muy básicas que hacen a su organización y a su conformación como Estado provincial. Y en este aspecto, por supuesto que vamos a reivindicar siempre
el proceso de integración provincial que nosotros pusimos en marcha, que sigue en marcha y que debe mantenerse en marcha, porque solo a partir de la integración, en los términos que nosotros comprendemos este concepto, tendremos la provincia desarrollada y para todos, que seguramente los 750.000 riolerinos aspiramos a tener, ¿no? Así que en ese proceso de integración provincial, obviamente que es fundamental la presencia concreta de cada funcionario en los lugares donde se requiere la presencia del Estado, sea una ciudad grande, un barrio, un paraje, la región sur de la provincia o las zonas más pobladas. Ustedes cuentan los logros o los hechos que les parecen importantes y que han sido innecesariamente son valorados por la comunidad. Pero ¿qué les queda a ustedes como autocrítica? ¿Qué creen que les está faltando o por qué deberían ser gobierno 4 años más para cumplir qué pauta? Bueno, sin duda no hay un solo gobierno ni ningún ser humano que no cometa errores en su labor de todos los días. Y en nuestro gobierno seguramente cometió muchos errores. Lo importante es ver siempre cuando se analiza la acción de un gobierno es si los errores que se cometieron son producto de factores que escapan al dominio del gobierno o si son errores producto de actitudes de negligencia, de irresponsabilidad, de incompetencia. Me parece que en ese saldo los errores que se pueden apuntar y que hemos cometido son producto de esa humana condición que tenemos y que no nos salva de cometer errores aun cuando apliquemos el máximo rigor para no cometerlos. Lo que no se nos puede apuntar, me parece, son errores producto de la irresponsabilidad, de la falta de apego al trabajo que tenemos que tener quienes somos funcionarios públicos o de negligencia, ¿no? Así que pero por supuesto, nosotros en este sentido somos absolutamente conscientes de que hemos cometido errores y que esos errores, por supuesto, son a veces imposibles de evitar porque, bueno, somos seres humanos, ¿no? Y allí uno también tiene su autocrítica en cosas que hemos hecho que podríamos haber hecho mejor. Siempre hay cosas que se pueden mejorar y, bueno, por supuesto que nosotros siempre estamos abiertos a comprender aquella crítica bien intencionada que no busca destruir, sino construir a partir de dar un punto de vista distinto al nuestro y que, bueno, y que puede servir y que de hecho siempre sirve como para que uno pueda mejorar la acción de gobierno. Después la crítica esa destructiva, que lo que busca es poner un palo en la rueda para que uno se termine cayendo, por supuesto que tratamos de no quedar atrapados en esa lógica que nos pueden proponer porque no sirve a nadie. Así que, pero por supuesto que habremos cometido errores y somos conscientes de ello. ¿Y 4 años más? ¿Cuál sería el trazo grueso de esos 4 años más? ¿Por dónde pasaría la cosa? Me parece a mí que, bueno, lo más importante es seguir profundizando el proceso de integración provincial. Porque para nosotros hablar de integración es lo mismo que hablar de desarrollo. O en todo caso el desarrollo es una consecuencia del proceso de integración. En la medida en que estemos más integrados, más posibilidades de desarrollarnos vamos a tener. Siempre yo pongo un ejemplo, me gusta repetirlo porque el ejemplo sirve. La provincia está integrada por distintas ciudades, grandes, pequeñas, que son como engranajes, como los engranajes de un motor. Sueltos, cada uno de estos engranajes podrá tener algún valor particular cada uno de ellos, pero solamente adquieren el valor relevante cuando están organizados y articulados en un solo organismo, en una sola mecánica. Para nosotros la provincia es como un motor, donde desde el engranaje más chiquito al más grande tienen que estar funcionando de manera articulada, organizada, para servir a esa acción final, que es la acción que la provincia tiene que desencadenar para su propio desarrollo. Por eso que desde nuestra concepción, un engranaje pequeño que podría ser un paraje es tan importante como un engranaje grande que podría ser San Carlos de Bariloche, la ciudad más grande de la provincia. Todos valen, todos sirven, todos tienen que funcionar bien, porque como en un motor, basta que el engranaje más pequeño, el más chiquito de todos, funcione mal para que el conjunto se resienta y también termine funcionando mal. En una provincia, en un país, sucede exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos que todo funcione de la misma manera, que todos los parajes, las ciudades, las regiones de la provincia tengan las mismas oportunidades de cara a su desarrollo, porque sabemos que eso produce
un movimiento que retroalimenta la acción del desarrollo, que es la principal acción que nosotros queremos sostener para poder darle después al pueblo de la provincia la respuesta que la gente necesita, y que están todas vinculadas fundamentalmente al trabajo, al empleo, al acceso a la vivienda, a la educación de calidad, a una buena salud pública. Para tener todas esas cosas necesitamos tener una provincia vigorosa, funcionando y en desarrollo. Y eso solamente es posible si podemos consolidar un proceso de integración provincial que transforme la provincia en un verdadero motor de su propio desarrollo y no en partes separadas, que en tanto estén separadas difícilmente puedan alcanzar esos niveles de desarrollo como los que todos seguramente estamos deseando. Ustedes planteaban cuando recién comenzaron a transitar los primeros pasos de Juntos Somos Río Negro una idea de estas características, quizás no tan profundizada como la que estás planteando ahora con la cuestión gráfica del motor, pero ustedes siempre hablaban de integrar la provincia y había siempre un parámetro como que Bariloche miraba más hacia Capital Federal que a Viedma. Ese objetivo, ese eslabón, ¿lo han podido incorporar? Por supuesto que hemos logrado mejorar esa mirada que sobre sí mismo tenía cada rionegrino o rionegrina, viva donde viva, pero no es un proceso que esté terminado, y creo yo que nunca es un proceso que tenga un fin. Hay que estar todo el tiempo trabajando en eso. No es fácil que alguien que vive en el Bolsón, a 1200 kilómetros de la capital de la provincia, se sienta parte de la provincia si no hay una acción de la provincia y del conjunto para que así sea. O quien vive en Catriel, o quien vive en Conanconoé, o en Viedma mismo, o en un barrio de Viedma. No es fácil construir una identidad común en una provincia tan grande como esta, que equivale a un país europeo o a varios países europeos. Dentro de nuestro territorio pueden caber varios países europeos, o quizás algunos de los grandes países europeos como puede ser Francia. Bueno, hay que, en este tremendo territorio que tenemos que lograr que los 750.000 rionegrinos podamos conjugar un mismo verbo de cara a nuestro desarrollo, a nuestro futuro. No es fácil, pero es la clave, no hay otro camino. Y creo que, bueno, en eso hemos logrado mucho, ¿no? Es cierto, había gente que en Bariloche, como acá en Viedma, o en Roca, o en Cipolletti, que no se sentían parte de la provincia. Y construir todo eso es fundamental, porque nadie puede contribuir al desarrollo, que es una dirección común que hay que tomar entre todos, si no nos sentimos parte de lo mismo, si no tenemos todos la misma camiseta. Así que bueno, es como si uno tiene que armar un equipo de fútbol. Si no sentimos la misma camiseta, es muy difícil entrar a la cancha para ganar un partido. Y esto pasa en el plano de las comunidades, y nosotros somos una comunidad. Los rionegrinos pertenecemos a una comunidad que se tiene que sentir como tal. Comunidad es una palabra compuesta que significa unidad común. Esa unidad común no es fácil conseguirla. Tal vez el principal desafío, la gran función de todos los gobiernos es construir la unidad común, que muchas veces se ve afectada por distintas razones. En el caso de Río Negro, bueno, es una provincia muy joven, muy nueva, muy grande, con una población que está organizada a lo largo de 220.000 kilómetros cuadrados. Y nosotros tenemos que lograr que todos los hombres y mujeres que pueblan nuestro territorio sientan que tienen la misma camiseta, que somos parte de un mismo equipo, que tenemos que patear para el mismo arco y que tenemos que hacer los goles en la misma dirección todos. Bueno, eso es lo que nosotros hemos intentado hacer y creo que lo hemos logrado en gran medida, pero hay que seguir trabajando porque es la clave. Algunos creen que el desarrollo es una cuestión que tiene que ver con la economía, y ese es el peor error que puede cometer un político en su mirada sobre justamente el desarrollo. El desarrollo primero es una materia que tiene que ver con la política y con factores culturales. Uno no necesita economista para desarrollarse. Uno necesita primero tener factores políticos y culturales que constituyan la base fundamental sobre la que se asienta el desarrollo de cualquier comunidad. Y esas bases tienen que ver fundamentalmente con tener una conciencia común, compartida, una identidad común y compartida de que pertenecemos a una misma cosa.
El desarrollo no es una cuestión de la economía, el desarrollo es una cuestión que tiene que ver justamente más con el plano de la política. Cuando se mete la economía, se distorsiona la discusión sobre este tema. Me parece, como pasa en el país, ¿no es cierto? Nosotros creemos que en el país el problema de Argentina es la crisis económica, y la crisis económica no es el problema de la Argentina, la crisis económica pone en evidencia un problema. La crisis económica que tiene la Argentina es como la fiebre en un enfermo. No es la enfermedad, sino la manifestación de una enfermedad. Y si creemos que vamos a resolver nuestros problemas curando la fiebre y no la enfermedad, seguramente nunca vamos a salir de tomarnos los genioles que nos manda el Fondo Monetario Internacional para bajar la fiebre. Nosotros, digamos, confundir el desarrollo con la economía siempre confunde y conlleva un error. El desarrollo es primero una decisión o mejor dicho, una acción que tiene que ver con lo político, con factores culturales, con la recuperación de nociones básicas que hacen el desarrollo, como por ejemplo la cultura del esfuerzo, que es el principal combustible para alcanzar metas como la que se puede proponer cualquiera de nosotros en el plano individual o en el plano colectivo. Pedro, gracias por venir. Muchas gracias. Ya volvemos.